Dijo Yo, profe, su nombre. José Daniel. Vargas, ¿verdad? Ajá. Ok, listo. Por Ok. cualquier cosa, los dos ustedes ya pueden grabar. Bueno, nos quedamos en ley cero, ¿verdad? Correcto, profe. Sí, Entonces, la ley cero es muy sencilla. Yo les dije que esta es, entre comillas, la definición de temperatura. Esto es lo que nos permite establecer las cosas. Entonces, ¿qué conceptos tenemos hasta ahora? Contacto térmico, que es que permiten el intercambio de algo actualmente no definido, en el futuro lo definiré, y equilibrio térmico, que es que cuando están en contacto térmico, sea lo que sea que ellos se tengan que intercambiar, el estado físico de ambos cuerpos no va a cambiar. Cuando no hay un contacto, cuando hay un contacto térmico, pero no un equilibrio. Bueno, cuando el estado físico de alguno de los objetos cambia. Por ejemplo, que algún objeto yo lo coloco en contacto térmico con otro y empieza a cambiar de color, cambiar de tamaño, cambiar de composición química, de un pronto acelerar, lo que sea, hay un cambio de estado. Entonces, el estado está relacionado con el equilibrio térmico. De hecho, el equilibrio térmico se dice, bueno, es la primera parte del equilibrio termodinámico. Pero vamos a ver qué es la famosa ley cero de la termodinámica, lo que nos permite definir la temperatura. Entonces, si tenemos dos objetos o dos sustancias, A y B, en contacto térmico, perdón, en equilibrio térmico, y separadas por un tercer objeto, y como les mencioné, y A y B, perdón, no era con B, era con C. Sí, así es. Si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico. Voy a resumirlo de esta manera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros vamos a tener un par de sustancias o un par de objetos, y yo los separo por un tercer objeto C, entonces, si A y C estaban en equilibrio térmico,
y B y C están en equilibrio térmico, ¿eso qué quiere decir? Que los dos objetos originales A y B al final también van a estar en equilibrio térmico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo agarrar, quitarse del todo y volver a unir A y B. Al final A y B, una vez unidos, ninguno de los dos va a cambiar de estado. Ya sea que vayan a cambiar de color, de tamaño, de forma, de estado de movimiento, ninguno va a cambiar en absolutamente nada. No va a haber un cambio en la composición de la propia sustancia, nada. ¿Esto qué quiere decir? Entre comillas, esta es la forma que uno construye un termómetro. ¿Cómo construimos un termómetro? Muy sencillo. Un termómetro nos va a medir o nos va a cuantificar estados de equilibrio térmico. Entonces, ¿me permiten borrar acá? Por mí está bien, profe. Está bien, ok. Luego yo les paso el PDF del semestre pasado. Disculpen por eso, no era mi intención que esto pasara, pero ya ahí la situación lo amerita. Ok, entonces, yo tengo aquí un objeto A. Aquí yo tengo el objeto C. Aquí yo tengo el objeto B. Entonces, entre estos dos hay equilibrio térmico. Y entre estos dos hay equilibrio térmico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo unir A y C y no hay ningún cambio de estado. Pude haber unido C y B y no hay cambios de estado. Perdón, cambios. Entonces, al unir los famosos objetos A y B, tampoco va a haber cambio de estado. O sea, ellos no van a intercambiar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ese intercambio, eso era lo que la gente no entendía. ¿Qué era ese famoso contacto térmico? ¿Qué es ese famoso equilibrio térmico? Sabemos que el equilibrio térmico nos indica que al unir dos objetos no va a haber cambio de estado. Si unimos dos objetos o los ponemos en ese famoso contacto térmico, puede haber un cambio de estado, pero el contacto térmico no quiere decir que un objeto esté literalmente pegado al otro. Es más, pueden estar separados cierta distancia y estar todavía en equilibrio térmico. Pueden estar separados y no haber equilibrio térmico. Pueden estar juntos y no haber equilibrio térmico. Eso es porque hubo un intercambio de temperatura, un intercambio de algo entre ellos dos. Entonces, para ello, primero empezaron a definir la temperatura. Bueno, en realidad no definieron primero la temperatura, primero definieron algo llamado el calórico, que era un concepto bastante malo. Un buen primer intento de saber qué era temperatura y que saber qué era la termodinámica, pero al final fue un intento fallido. Ok. Entonces, la famosa temperatura está dada por lo siguiente. Si hay equilibrio térmico, lo podemos cuantificar por una cantidad llamada temperatura. Creo que la muchacha que estaba grabando es la que acaba de salir.
Por dicha, los otros dos están todavía acá. Profe, o sea, Pucha. como que me salió un segundo, pero ya todo Ok. bien. Bueno, entonces, ojo lo que hay. Si hay equilibrio térmico, hay temperatura. Si no hay equilibrio térmico, no es fácil definir la temperatura. De hecho, es muy difícil, casi imposible con conceptos tradicionales. Entonces, la temperatura está definida con el equilibrio térmico. Entonces, hay equilibrio térmico, se cuantifica por una cantidad llamada temperatura. Esta famosa temperatura, ¿qué nos va a decir? Si dos objetos A y B están en equilibrio térmico, entonces tienen la misma temperatura. ¿Ven? Es muy sencillo. ¿Cómo sabemos que hay un equilibrio térmico? Misma temperatura. Pueden tener todos los tamaños que quieran, pueden tener todas las formas que quieran, que una vez que los colocamos en contacto térmico y no hay ningún cambio en ninguno de los dos, ¿eso qué quiere decir? Hay equilibrio térmico. Un objeto que esté equilibrado con otro, entonces podemos usar el tercer objeto C como nuestro termómetro. ¿Puedo borrar acá? Profe. ¿Cómo? Que sí. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? La famosa ley cero nos decía que nosotros podemos tener contacto térmico y equilibrio térmico entre tres objetos diferentes. Si hay equilibrio térmico entre A y C y entre C y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. El famoso objeto C va a ser nuestro termómetro. Entonces vamos a ver cómo construir termómetros. Y cómo dar un número a esa famosa temperatura. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Hasta ahora tenemos la ley cero. Sabemos que si hay equilibrio térmico, tiene misma temperatura. Pero de momento no hemos dado ningún número a esa famosa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder medir la temperatura? Hay que usar alguna propiedad física que sea fácil de ver cuando cambia. Entonces, para construir un termómetro, y obvio, un termómetro es el dispositivo que mide la temperatura. Entonces, un termómetro
vamos a querer construir un dispositivo que nos mida ese equilibrio térmico, que nos diga en todo momento, si yo tengo una sustancia en Alajuela y tengo una sustancia en San José y están separadas por un montón de kilómetros y quiero saber si esas dos sustancias, si eventualmente yo me las trajera, me las pudiera teletransportar inmediatamente y colocarlas juntas, saber si va a haber algún cambio físico en alguna de ellas o no. Entonces el termómetro me indicaría eso. Si yo puedo decir, esa sustancia en Alajuela tiene 20 grados de escala de temperatura X o 20 de la escala de temperatura X y el de San José también está a 20 grados de temperatura X, los coloco juntos, no voy a saber que no va a haber un cambio de estado. En ninguno de los dos no va a haber cambio de tamaño, ni de presión, ni de color, ni absolutamente nada. Entonces, el termómetro va a ser una sustancia que sí vaya a cambiar con o sea, que se le permita un cambio muy fácil de ver cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, que yo agarre un montón de sustancias. Sé que esas sustancias no van a estar en equilibrio térmico entre sí, pero voy a colocar el termómetro. El termómetro va a ser lo suficientemente pequeñito para que no altere esa sustancia. Pero la sustancia va a ser, sí va a poder ofrecer un cambio de estado sobre el termómetro. Entonces dejo que el termómetro llegue en equilibrio térmico con la sustancia 1 y veo que tiene una longitud 1. Las ordeno en lo que yo creo que son más calientes, de más frío a más caliente. Entonces coloco ahora el termómetro en la segunda sustancia. El termómetro es muy pequeñito, no va a alterar la segunda sustancia. La segunda sustancia sí va a alterar el termómetro y veo que el termómetro tal vez se hizo más largo. Puede ser una barra, puede ser algo que tenga presión, como un gas. Bueno, todo tiene presión, pero algo que se le pueda medir la presión. Y veo que aumentó de tamaño. Entonces, puedo cuantificar ese nuevo tamaño. Puedo colocar el termómetro en la siguiente, y en la siguiente, en la siguiente, y puedo ir empezando a establecer escalas de temperatura. O sea, a partir de solamente la longitud del objeto, puedo llegar a ver que la temperatura, puedo ver cómo el estado físico del objeto C cambió con cada una de las sustancias que yo puse. Entonces, uno de los termómetros que se usa es el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio es literalmente un termómetro que va aumentando su tamaño con respecto a la temperatura. Ay, perdón, borré y no les pregunté si podía borrar. ¿Puedo borrar? Por mí sí. Ok. Entonces, ejemplos de termómetros. El termómetro de mercurio. El mercurio se expande con la temperatura. Está también el de gas. A volumen constante. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una especie de balón rígido y vamos a llenarlo de un gas y le ponemos un medidor de presión. En este caso, la presión aumenta con la temperatura. Hay unos termómetros químicos que cambian de color. Con Profe, cada vez que aumenta la temperatura, ¿sí? esos termómetros químicos que cambian de color, perfectamente
Bueno, podría ser, digamos, como unos que son como una bandita de un material especial, que es delgado y uno se lo pone en la frente y él como que cambia color. No sé si eso será químico o si será por otra razón. Porque Ok. pueden ser dos razones. La primera puede que sí, que sea un termómetro químico. Sinceramente no lo sé. ¿Qué es un Ujú. termómetro químico? Es uno que vaya a cambiar de la sustancia. O sea, ustedes pusieron un par de sustancias ahí en el termómetro químico. De momento Ajá. esas sustancias no reaccionan y tienen un color ahí neutro. Ujú. Cuando llegó a cierta temperatura, cambiaron de color. ¿Por qué cambia de color? Porque ya hubo la reacción. Al aumentar la temperatura se le permitió reaccionar. Entonces está el color nuevo. Si Ujú. bajo de nuevo la temperatura, ocurre la reacción inversa y ya no ocurre. Entonces se pierde el color. Ok. La otra razón posible, que no sé cuál de las dos sea, es de que sea una única sustancia, esa bandita que usted dice, Ujú. con la capacidad de poder emitir en luz visible al aumentar la temperatura. Esa es una radiación infrarroja. Ujú. Perdón, está pasando el infrarrojo a luz visible. Sí. Toda sustancia, todo objeto puede emitir, con tener temperatura puede emitir radiación. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ok. Pero la mayoría de esa radiación está en una escala que los humanos no pueden ver. O sea, es una radiación, una longitud de onda muy débil para que, para que los ojos lo puedan captar. Eso se llama Ok, sí. radiación infrarroja. Ujú. Cuando se calienta, por ejemplo, el disco de la cocina, se ve que al calentarse se pone rojo. ¿Eso es por qué? Porque aumentó tanto la temperatura que el objeto como tal, la sustancia empieza a emitir en esa longitud de onda, en la longitud de onda Ujú. roja. Pasó de ser infrarrojo a ser rojo. Y si lo calienta Ujú. más, pasa a ser azul. Ok, Sin ok. ser, Ahora, ahí sí no sabría decirle, porque eso también depende del tipo de sustancia. Ujú. Pero ahí sí ya la bandita no sé cómo funcionará, si es un químico que hace la reacción Ujú. o si es un par de químicos que reaccionan o si es una sustancia que le es muy fácilmente en esa temperatura en específico empezar a emitir radiación. Ok. Sinceramente, y no sé. Ok. Tranquilo, profe, muchas gracias, más bien. Ok, entonces vean que en cada uno aprovechan una propiedad física. Eso es muy bueno porque ese es otro tipo de termómetros. O sea, cuando una sustancia se calienta puede empezar a emitir radiación. O sea, la emisión de radiación es una medida extremadamente precisa. Muy difícil de medir, pero es extremadamente precisa de lo que es la temperatura de un objeto. Lo veremos en el otro capítulo. Eso también puede contar como ejemplo. De momento nos va a interesar estos dos de acá. Este que marqué con el asterisco, nada más es para que sepan que existe. Ese otro que usted dijo, lo veremos entre comillas el otro capítulo. Va a ser muy bonito y muy de todo, pero lo dejaremos de lado. Estos son los dos que nos van a interesar para este capítulo. ¿Puedo borrar acá? Bueno, antes de borrar, vean que Dale, cada profe. uno es una única propiedad física la que quiero medir el cambio. Me interesa que el resto de propiedades físicas se mantengan constantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el de mercurio, me interesa que se expanda. De hecho, me interesa que se expanda linealmente, o sea, que si yo lo meto en un vasito muy, muy delgado, se expanda como si fuera una línea. No me interesa tanto que se expanda su volumen porque medir el volumen tal vez es más difícil que medir la longitud. En el de gas a volumen constante, a mí me interesa que se expanda, que el gas no se expanda, que solamente aumente la presión del gas encerrado en ese balón. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo tuviera un balón como un globo? Va a aumentar tanto la presión como el volumen. No me sería fácil medir una temperatura si están cambiando las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Me interesa entonces que sea una propiedad la que vaya cambiando a la vez. Ok. Entonces, llegó un señor llamado Celsius y dijo lo siguiente. Ya dado que estamos con tanto problema para poder cuantificar esto, voy a inventarme una escala con algo
una sustancia. Voy a agarrar una sustancia en particular. ¿Qué sustancia es muy abundante en la Tierra? El agua. Lo más fácil que él pudo haber hecho. Entonces, resulta que él agarró un recipiente y puso algo que él llamó el termómetro de él. El termómetro de él es que agarró y puso agua. Acá. Entonces, aquí está en el punto de congelación. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Sea lo que sea mi termómetro, en el punto de congelación voy a inmediatamente poner y voy a decir que la temperatura ahí es algo que voy a llamar 0 grados. Listo. Esa es así como él lo dijo. Aquí voy a poner 0 grados en el punto de congelación. Pare de contar. En el punto, el siguiente punto del termómetro, lo voy a poner acá, en el punto de ebullición. Y voy a decir que la temperatura acá del agua va a ser 100 grados Celsius. Así, él mismo le puso su propio nombre a la escala de temperatura. Entonces, sea lo que sea mi termómetro, voy a decir que en el punto de ebullición tiene que medir 100 grados obligadamente. Y a partir de ahí, todas las temperaturas intermedias van a ir subiendo de manera lineal. Así fue como él se inventó la escala de temperaturas en Celsius. Entonces, ¿qué es lo que él pasa para construir el termómetro? Definir una propiedad que cambia. Ya sea, por ejemplo, el termómetro de mercurio, que vaya cambiando su longitud cuando yo lo meto en alguna especie como de vasito súper delgado, entonces le empiezo a hacer rayitas al termómetro de mercurio y el termómetro de mercurio lo coloco primero a 0 grados. Bueno, cuando el agua está a punto de congelarse y voy a decir que ahí tiene 0 grados y marco ahí el 0. Voy a poner el termómetro ahora en el punto de ebullición del agua y ahí marco 100 grados en donde la rayita se expandió hasta 100 grados. Y todas las rayitas intermedias las voy a partir ahí de manera lineal. Y esa fue la famosa escala de Celsius. Una escala bastante arbitraria, en especial por una razón. El agua ebulle a 0 grados cuando está a presión atmosférica. Eso es algo que él no se dio cuenta. Esto solo pasa si el agua es muy pura. Bueno, si el agua es pura, perdón, no muy pura. Y esa presión atmosférica. Si el agua está contaminada con algo, esos números van a cambiar un poquito. Si no es lo mismo tampoco hervir agua a nivel de a nivel del mar, o si yo la voy a medir en la montaña, si yo la voy a hervir, la presión cambió, entonces el agua puede hervir más fácilmente. Entonces, eso es algo que él no tomó en cuenta porque no sabía, pero fue un buen intento, un excelente primer intento. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, el primer paso, definir una propiedad que cambia. El segundo paso, establecer una escala de temperaturas. El tercer paso, revisar porque esa escala de temperaturas sea lo más fácil de reproducir. En este caso, solo se puede reproducir a nivel del mar. Sin embargo, la escala Celsius fue tan exitosa, fue tan fácil de hacer, que se expandió por todo el mundo. Originalmente se le llamaban grados centígrados, en realidad se le llaman grados Celsius. Los únicos que casi que no les gustaba usarlo eran los gringos y los ingleses. Les gustaba tener su propia escala de temperatura diferente. Entonces, está bien por ellos, no hay ningún problema. Entonces ya tenemos una escala de temperaturas.
Y ya tenemos un termómetro. Y ya tenemos una dificultad con el termómetro. Esa dificultad, ¿cuál va a ser? Que no es fácil de reproducir. Solo va a pasar si estamos a presión atmosférica y el agua es lo suficientemente pura, pero no es tan hiperpura. En realidad tiene que tener un poquito de contaminación. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen agua completamente pura, resulta que el punto de congelación se va para abajo. Es más difícil congelar el agua extremadamente pura. Tiene que tener un poquitito de contaminación, o alguna sal o algo así, pero así mínimo, pero tiene que estar. Si no, el agua se puede congelar por ahí de menos 32 grados. O sea, vean que es muy difícil reproducir esto. Y que me dé exactamente siempre el mismo punto 0 y el mismo punto 100. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahora? De mi parte no. Ok. Entonces vamos con el termómetro de este volumen constante. Y lo vamos a llevar en la escala Celsius. Entonces, escojo un gas para este termómetro. Entonces, escogemos un gas. Tenemos montones de gases. Oxígeno, nitrógeno, argón, neón, helio, hidrógeno, etcétera. CO2, etcétera. Tenemos montones de gases, pero escogemos un gas puro. ¿De acuerdo? Y lo ponemos aquí en el contenedor de agua. Yo lo voy a hacer un poco más simplificado. El libro viene un poco más complicado. Ustedes ven los detalles del libro. Entonces, pongo un gas y lo pongo en un contenedor bien rígido. ¿Para qué? Para que el volumen no se expanda. Y le coloco un manómetro. El manómetro puede ser el manómetro que colocan ahí, que es un manómetro de mercurio. Yo le prefiero un manómetro más moderno, algo que tenga una agujita o si se puede digital mejor. Algo, algo que sea fácil. O sea, apenas si le hago un agujerito aquí al, al balón donde está encerrado el gas y dejo que mueva tal vez un resortito acá que esté, y que logre medir la fuerza o que logre medir la presión. Algo que me mida la presión. Si usan el manómetro de mercurio está bien, cualquiera de los dos. En realidad para efectos de lo que estamos haciendo, este manómetro es perfecto. Un manómetro digital me da lo que ocupo. Lo único que ocupo es medir la presión interna. Entonces, ¿qué pasó? Tengo aquí la escala de temperaturas, aquí tengo la presión y por acá le voy a poner un mechero. Entonces empiezo en el punto de congelación y empiezo a medir la presión en el punto de congelación y luego le pongo el mechero y empiezo a elevar la temperatura desde 0 grados hasta 100 grados. Ok. Entonces,
Este va a ser mi famoso termómetro. Voy a ignorar de momento lo que pasa más allá de 100 grados. Me interesa más lo que pasa a inferior a 0 grados, donde el agua se congela. Bueno, yo llegué y puse ese. Digamos que yo hubiera escogido el termómetro con oxígeno. Muy bonito. Y alguien dijo, no, profe, usted está mal, ¿por qué usa oxígeno? No, usemos un gas noble. ¿Para qué? Porque simplemente quiero usar un gas noble. Entonces voy a escogerlo con helio. Entonces, ¿qué pasó? Alguien lo hizo con helio y les dio así. Y dice, no, ¿por qué usted escogió helio? Quiero escoger no sé, metano. Sí, hasta eso. Un gas ahí raro. Queda muy así. Entonces vean que diferentes termómetros tienen diferentes presiones. No es muy halagador eso. ¿Por qué? Porque entonces tendría que estar calibrando a cada rato un termómetro. No solamente tengo que calibrarlo dependiendo de la cantidad de gas, sino que tengo que calibrarlo dependiendo del gas. Eso fue un fallo terrible porque cada sustancia nos provee siempre una calibración diferente. Aparte, la propia cantidad que hay que ponerle, hay que determinar el tipo de sustancia. Cada sustancia me va a dar algo diferente. Y si la sustancia que escogí, digamos que hubiera sido oxígeno y está algo contaminado, entonces fue fatal. Puede haber tomado una medición errónea. Entonces, se dieron cuenta de algo muy curioso, que cuando ustedes agarraban cualquier tipo de gas y lo expandía, siempre me daba una recta, eso es algo bueno, me daba una escala lineal, pero llegaban además al mismo punto. Este punto es el punto menos 273.15 grados Celsius. Cuando ellos continuaban cada parte, encontraban que no importaba el tipo de gas que yo usaba, siempre se llegaba a menos 273.15 grados Celsius. A este punto se le llamó el cero absoluto. Y esa es una propiedad universal de las sustancias. En realidad no fue que llegaron y enfriaron el gas hasta esa temperatura, aunque actualmente en laboratorios anda muy, muy cerca. Pero resultó lo siguiente, no podían llegar a esa temperatura. Lo que hicieron fue agarrar una regla y expandir con la reglita hasta llegar ahí y hacer el cálculo apropiado. O sea, modelaban esto como una recta, ponían una regla, encontraban que llegaban al mismo punto, no importaba qué tipo de gas era, siempre se llegaba ahí. Y esto nos daba un punto muy particular, un punto que es indiferente a cualquier cosa. Ese punto le llamamos el cero absoluto. Resulta que ninguna sustancia realmente puede llegar al cero absoluto, pero el cero absoluto nos marca un punto muy particular de la materia, una propiedad de hecho bastante universal, algo que se puede reproducir en cualquier parte, no importa la presión atmosférica, no importa si usted está a nivel de la playa, no importa si el día está soleado o el día está nuboso, no importa si usted está en Marte, si está en Júpiter, no importa si usted está en otra galaxia, siempre se llega al menos 273.15. O sea, cualquier termómetro que ustedes escojan, le hacen expansión de la recta y se va a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que sí. Sí, profe, sí. Sí, profe, claro. Bueno. Entonces, eso es algo bastante útil. Podemos escoger una nueva temperatura a partir de una nueva escala de temperaturas a partir de acá. Este punto nos va a determinar la escala de temperatura universal o la escala Kelvin. Entonces, ¿puedo borrar acá? Muchachos. Sí, profe. Bueno, por mí sí. Sí, sí. Okay. ¿Qué hora es, por cierto?
2:21. Todavía hay tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un señor llamado Kelvin y estaba preocupado por eso, porque cada termómetro me ponía una dificultad. Imagínense lo que es tener la dificultad con termómetros de volumen constante. Ahora imagínense lo que es pasar a otras clases de termómetros. Termómetros de presión constante y cambio de volumen, termómetros de cambio de longitud de una sustancia, termómetros de cambio de color. ¿Cómo entonces determinar eso? Resultó entonces que él, al darse cuenta de que todas las sustancias llegaban a ese, o sea, todos los gases llegaban a ese punto particular, el punto de la presión cero, siempre se llegaba a menos 273.15, él dijo que vamos a escoger una nueva escala de temperaturas. Entonces, con la escala de él, puso que la temperatura en Kelvin, y en este caso solo se le llama Kelvin, no se le llama grados Kelvin, del 0 Kelvin va a corresponder con el menos 273.15. Entonces, por algo le llamó cero absoluto. Voy a decir que el cero de temperatura empieza con el cero de donde están los gases, donde los gases van a llegar a cero presión. Perfecto. Ocupamos un segundo punto. Yo les dije, no podemos tener un termómetro sin 2 puntos, al menos para poderlo calibrar. El segundo punto lo calibró con el punto triple del agua. En realidad él no lo calibró. Él trató de que coincidiera el cero del agua con el 273.15 grados Kelvin. Perdón, 273.15 Kelvin es 0 grados Celsius. Tiempo después fue que mejoraron un poquito la escala Kelvin y el segundo punto se calibra con el punto triple del agua. El punto triple del agua es un punto muy curioso. Es un punto donde coexiste el vapor, el líquido y el hielo, o sea, la fase sólida, en equilibrio. Esto se da a una combinación muy particular de lo que es presión, de lo que son todas las condiciones atmosféricas, o sea, la presión, la temperatura muy particular. O sea, este es un experimento difícil de hacer, pero que siempre se puede reproducir. Yo lo puedo reproducir aquí en la Tierra, lo puedo reproducir en Estados Unidos, lo puedo reproducir en China, lo puedo reproducir en Rusia, lo puedo reproducir en la Antártica, que siempre me va a dar la misma temperatura. Es indiferente del lugar donde yo lo escoja. Yo puedo haberme llevado a Marte y reproducir exactamente el mismo experimento. Es difícil de hacer, pero siempre me va a dar ese punto. O sea, si no tengo esas condiciones tan particulares, no puedo tener el punto triple. Y ese punto de temperatura corresponde al 0.01 grados Celsius. Es el único lugar donde va a coexistir tanto la fase líquida, sólida y gaseosa del agua. Entonces, al calibrar la escala de temperatura Kelvin entre esos dos puntos, se puede trazar una recta y cualquier termómetro, no importa qué sea,
siempre me tiene que dar la escala Kelvin de temperatura. Siempre va a estar relacionada con eso. Además, escogió lo siguiente. Ya que tenemos la escala Celsius y la escala Celsius es tan famosa y tan bonita de usar y todo el mundo la conoce, entonces voy a decir que una unidad Kelvin es una unidad de Celsius. O sea, cada salto de unidades son los mismos saltos de los Celsius para no tener que cambiar la gran cosa. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Ok, entonces, al escoger Kelvin, que la escala de él vaya a ser con los mismos saltos de la escala Celsius, entonces, básicamente, una temperatura en Celsius es igual a una temperatura en Kelvin menos 273.15. Y esto se lo tienen que saber casi que de memoria a partir de ahora. Si, por ejemplo, yo tuviera 0 grados Celsius, entonces ese corresponde ¿a qué? A 273 Kelvin de temperatura. O 273.15 Kelvin. La mayoría de veces, para la mayoría de ejercicios le borran el punto 15, pero tratemos de dejar el punto 15. A veces se mete mucho error en la cálculo por eliminarle ese punto 15. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Existe otra escala de temperaturas. La escala Fahrenheit. Esta escala está muy en desuso, excepto en Estados Unidos. La escala Fahrenheit es parecida a la escala Celsius, ni me voy a preocupar cómo fue que lo sacó. La temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32 grados Fahrenheit. Con esto podemos hacer conversiones entre Celsius y Fahrenheit. ¿De acuerdo? Espero que sí. Noten lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo agarro una diferencia de esta fórmula? ¿Qué es una diferencia? O sea, que yo tengo 2 puntos de temperatura y los resto. Dos temperaturas en Celsius y los resto. Al final me daría que cambios en Celsius son los mismos cambios que en Kelvin. ¿Por qué? Porque este 273 se cancelaría. Si yo agarrara una diferencia de temperaturas en Fahrenheit, este 32 se elimina y solamente me quedaría el 9/5. O sea, una diferencia en Fahrenheit son 9/5 de una diferencia en Celsius. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Ya casi lo apuntamos, pero ocupo borrar. ¿Entendieron eso? Profe, pero eso es si yo quiero pasar de algo de Fahrenheit a Celsius. Ajá. Ah, ok. Esto es para pasar de Fahrenheit a Celsius. Si quiero pasar de Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Si yo quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, lo que tengo que hacer es mandar este 32 a restar y mandar este 9/5 a dividir. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Si yo quiero pasar más bien de Celsius a Kelvin, lo que tengo que hacer es mandar este a sumar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Puedo borrar acá? Sí. Sí, profe. Apuntemos nada más lo que dije en lo último. Un cambio en Fahrenheit son 9/5 de un cambio en Celsius. Un cambio en Celsius, o sea, si ustedes hacen un delta T en Celsius, es lo mismo que un delta T en Kelvin. Lo mismo se puede decir acá.
9/5 de un cambio de Kelvin. ¿De acuerdo? Si yo voy a usar cambios de temperatura, esta es la fórmula de conversión. Si yo tengo una temperatura únicamente, una temperatura absoluta, son las dos fórmulas anteriores las que me van a ayudar a hacer conversiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Profe, ahí no por el 32, porque eso está como en Fahrenheit, entonces se pasa, ¿verdad? No, Solo lo- no pongo el 32 porque estoy haciendo una diferencia. Ajá, ahí está O sea, incluido. estoy haciendo T en Fahrenheit 2 menos T en Fahrenheit 1 Ujú. es igual a 9/5 de T en Fahrenheit 2, T en Celsius 2 menos T en Celsius en 1, pero el 32 menos 32 más 32 se canceló. Por eso es que no se pone. Ok. Ok, hasta ahora que Ahora los todo bien, 32. profe. Está bien. Entonces ya tenemos cómo Ah, medir temperaturas. solo un ¿Sí? toque para apuntar lo que está en verde clarito. Gracias. O sea, esta es esta. Profe, ¿verdad que ahí dice 9/5 TC2 menos? Ah, sí, ya vi que era, todo bien. Sí, sí. Entonces, sí, siga. Ups, perfecto. Ok. Ya tenemos entonces cómo medir temperaturas. Escogemos un termómetro, escogemos una escala de temperaturas apropiada, ya sea la escala Fahrenheit o la escala Celsius, y nos la jugamos con eso, o la escala Kelvin. Ahora vamos a ver otro cambio de propiedades con la temperatura, que se llama la expansión térmica de sólidos y líquidos. No vamos a hacer de gases, los gases los dejamos para despuesito de esto, en la sección 18.5, creo que es. Es en la sección 18.4. Vamos a llegar hasta la 4 y creo que la otra semana terminamos el capítulo, pero lo que queda es solamente una fórmula después de esto. Resulta lo siguiente. Cuando ustedes aumentan la temperatura, la mayoría de sustancias aumenta su tamaño. Entonces, un aumento de temperatura implica casi siempre un aumento de tamaño. En realidad hay sus excepciones. Está el agua, es una excepción a eso. Hay otras sustancias que también tienen sus excepciones, pero la mayoría de sustancias es aumento de temperatura, hay aumento de tamaño. Nos gustaría saber cómo es eso. Entonces, empezar a experimentar un poco. Cuando se hizo el experimento, entonces lo primero que vamos a considerar es la expansión lineal. ¿Qué es lo que se hace en una expansión lineal? Bueno, hay una dimensión, es mucho mayor que las otras. El ejemplo más fácil es la barra. O sea, en una barra, vamos a tener una barra lo suficientemente larga. Entonces, la dimensión del largo es mucho mayor que la dimensión del ancho y de la dimensión de la altura. O sea, estas dos
son prácticamente insignificantes. ¿De acuerdo? Profe, lo de la expansión lineal, o sea, cuando se refiere a aumento de tamaño, ¿es de que sea una expansión lineal o no necesariamente? Cuando yo me refiero a expansión lineal, entonces, primero hay una dimensión mucho mayor que las otras. Entonces, Ok. el largo del objeto es lo único que cambia. ¿De acuerdo? Solo vamos a considerar cambios en la longitud. No nos va a interesar nada el cambio en las otras partes del objeto. Si yo tengo una barra, solo me interesa que el largo de la barra cambie. No me va a interesar que la barra se ensanche un poquito, que en realidad se va a ensanchar muy, muy poquito. Mientras más largo sea una de las dimensiones que las otras, esa dimensión se va a expandir más que las otras. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, gracias. Ok. Y vamos a ver cómo se expande. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Entonces estamos en la expansión lineal. Entonces, experimentalmente se encontró lo siguiente. Eso es una fórmula 100% experimental. Que el cambio de longitud de un objeto es igual a una constante alfa, que se le llama coeficiente de expansión lineal, por la longitud inicial del objeto, por el cambio de temperatura. Entonces, esta es una constante. Alfa, vean las unidades. Aquí tengo unidades de longitud, aquí tengo unidades de longitud. O sea, alfa no tiene nada que ver con unidades de longitud. Las unidades de alfa son Celsius a la menos 1, que también van a ser Kelvin a la menos 1 o 1 sobre Kelvin, o se puede medir también en 1 sobre Fahrenheit, pero aquí sí cambia la unidad. Noten lo siguiente, si yo digo un Celsius a la menos 1, para el caso de alfa, es lo mismo que un Kelvin a la menos 1. Esto es lo mismo, pero un Celsius a la menos 1 no es lo mismo que un Fahrenheit a la menos 1. ¿De acuerdo? Profe, pero entonces puedo decir que el coeficiente siempre va a ser 1 entre la escala, la que sea, digamos. Sí, puedo decir La que uno en unidad. la escala, la que sea. En Ok, particular, cuando yo digo, en algunas tablas viene Celsius a la menos 1, en otras tablas dicen Kelvin a la menos 1, están hablando exactamente de lo mismo. Y el delta T, eso es debido a que el delta T de Celsius es el mismo delta T que en Kelvin. ¿De acuerdo? Solo para Celsius y Kelvin se vale eso. Para Fahrenheit, no. ¿De acuerdo? ok. Esta es la primera fórmula importante de ahora. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Ok. En particular, nada más por si viene en algún ejemplo.
Esta fórmula se puede despejar de la siguiente manera. La longitud final del objeto va a ser la longitud inicial y saco factor común la longitud inicial, 1 más alfa por delta t. Noten lo siguiente, yo vengo aquí con un delta t. Si enfrío la sustancia, la longitud inicial es mayor que la longitud final, o sea, se encoge. Si yo la caliento, la longitud inicial es más pequeñita que la longitud final para la mayoría de objetos y para la mayoría de sustancias. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo expandir un objeto al calentarlo o si lo enfrío, él se va a encoger. ¿De acuerdo? Esta fórmula sirve tanto para sólidos como para líquidos. También, si el cambio es pequeñito, por si viniera en algún ejercicio, entonces esa fórmula se convierte en un un dl, es igual a alfa L de t. O sea, básicamente se hace como una derivada. Y lo que hay que hacer es integrar eso. Pero solamente, casi ningún ejercicio requiere esta parte. Tiene que ser así un ejercicio muy raro o que lo combinen con la parte de la segunda ley. Ahí sí se ocuparía hacerlo de L es igual a alfa L por dt. ¿De acuerdo? Ok, profe. Pero esa segunda ley la vamos a ver hasta mucho, mucho después. ¿De acuerdo? Ok. ¿Puedo borrar acá? Para ir finalizando. Listo, profe, ya terminé de copiar. Ok. Existe también lo que es la expansión de volúmenes. La expansión volumétrica es prácticamente la misma idea. La fórmula, de hecho, tiene la misma forma. Delta V, o sea, el cambio de volumen, es igual a una constante beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Acá beta es el coeficiente de expansión volumétrica. ¿De acuerdo? Beta tiene las mismas unidades de alfa. ¿Por qué? Porque las unidades de volumen se hubieran cancelado con las unidades de volumen. Entonces, las unidades de beta son Celsius a la -1 o, que también la misma idea, Kelvin a la -1 para el sistema internacional. Si se usa el sistema inglés, son Fahrenheit a la -1, pero ahí sí tienen que hacer la conversión de unidades. Pero ya saben, si viene Celsius a la -1 o Fahrenheit o Kelvin a la -1, son exactamente la misma unidad. En el libro tienen una tabla ahí con varios coeficientes lineales y coeficientes
de expansión volumétrica. Pero algo muy curioso es lo siguiente. No lo voy a justificar así como la gran cosa, pero si ustedes descomponen el delta V como longitud en X, longitud en Y, longitud en Z, y toman que los cambios son muy pequeñitos, se llega a lo siguiente, que beta es aproximadamente 3 veces alfa para la mayoría de sustancias. No es una regla, no es una ley física como tal, pero es muy cercano a eso para la mayoría de sustancias. Hay sustancias que tienen sus excepciones, pero si en algún momento ustedes tienen alfa y no tienen beta y quieren batear el beta, lo pueden batear que beta es 3 veces alfa. ¿De acuerdo? Espero que sí. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Existe una más que no sé por qué no viene en el libro, que es la expansión de superficie. El cambio del área es igual a una constante que es aproximadamente 2 veces alfa por el área inicial por el delta T. No he visto que reciba nombres. En un libro muy viejo sí vi que tenía un nombre. Se le llamaba sigma. Y sigma lo ponen que es aproximadamente 2 alfa. Para la mayoría de aplicaciones basta con 2 alfa. Se aproxima aún más que la de la expansión volumétrica al 2 alfa. Y una nota por acá, muy importante. Si tuviéramos un objeto, digámosle una arandela. Puedo borrar la parte de arriba. Mejor hago la nota en otra. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a nada más borrar esto. Si nosotros tuviéramos algo así como una arandela, igual que el libro, aquí hay un agujero. O sea, la arandela es esta de acá. Y lo caliento. Al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a expandir la arandela y se va a expandir el agujero. El radio del agujero se expandió como si fuera el propio material de la arandela. O sea, la arandela como tal se expandió como si no hubiera, como si el agujero no estuviera ahí, y el agujero se expandió como si ahí todavía hubiera materia. Entonces, puedo borrar acá. Imagínense como que esto es la parte de abajo. ¿Puedo borrar? ¿Sí o no? Sí, profe.
Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, la última nota, antes de que se me olvide. El agua es la excepción de todo, pero hagámoslo en la siguiente página. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Hay una excepción a la regla muy importante. En realidad hay muchas excepciones, pero la más fácil de ver es la del el agua. El agua es una excepción a la expansión. De 0 a 4 grados, el agua se comporta diferente. Se comporta como si el alfa del agua fuera negativo. O sea, no es tan constante ese alfa. De hecho, ese alfa, la primera regla que uno tiene que saber es que para la mayoría de aplicaciones de física 2, el 99.999% va a ser constante, pero en el mundo real el alfa no es constante. Puede que tenga el mismo signo, pero se comporta al revés. El agua de 0 a 4 grados va a tener un coeficiente de expansión, entre comillas, negativo. ¿De acuerdo? Se los dejo esa parte para que lo lean en el libro. La 10ª edición es la página 490. El título se llama Comportamiento inusual del agua. No es para que hagan así como muchos ejercicios de esa parte, pero es para que sepan y que en la parte de preguntas conceptuales, si les preguntan por el agua va a cambiar la densidad. De hecho, de 0 a 4 grados, la densidad aumenta. Lo hice muy mal. Si esta fuera la densidad y esta fuera la temperatura, de 0 a 4 grados, la densidad aumenta. Después de los 4 grados, la densidad del agua disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que de 0 a 4 grados, el agua se comprime. O sea, aumentó su densidad, mientras que al ir aumentando más bien la temperatura después de 4 grados, ya el agua se expande, como debe de ser. Pero de 0 a 4 grados, el agua se comprime. ¿De acuerdo? Con esto terminamos por ahora. Alguien está preguntando que si le funciona mediación virtual. Y me están pasando en más de un chat. Mira. Parece ser que mediación virtual está fallando porque también me están avisando lo mismo desde el chat de profesores. Ok. Entonces, por cualquier cosa, si se van a meter Mediación ahorita huele al el quiz, miedo. si se van a meter ahorita al quiz, yo le daría un ratito más para que mediación se arregle. Hay veces que son errores pequeños. Puede ser que haya mucho tráfico en este momento y el servidor no soporte tanto peso. Yo le daría como una media hora más antes de hacer el quiz, si quieren hacer el quiz inmediatamente. No sé si está abierto de una vez, pero si estuviera abierto, yo le daría una media hora Ahora a las después. 3, profe. Ahora a las A las 3. 3 en punto y cierra a las 10 de la noche, creo. Ok. Yo le daría una media hora para que el servidor se arregle.
¿De acuerdo? O sea, en mi caso. No sé ustedes. Si está fallando y me están avisando de una vez el chat de profesores que está fallando, yo le daría esa media hora para evitar problemas. Dejémoslo hasta acá y nos vemos en la otra clase. Por favor, me lo pasa. La grabación, cualquiera de los que haya grabado. Ok, profe. Les voy a pasar, en lugar del PDF de acá, que no se pudo hacer, les paso el PDF que hice del semestre pasado. Por dicha todavía lo tengo. Entonces, ahora lo subo. Profe, ¿le paso la clase por Drive o en el mismo Telegram? Si la puede pasar por Drive, mejor. Ok, ok. Ok. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Ok, profe. nos vemos. Creo, Mucha suerte ahora en el profe. quiz. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, Mucha nos vemos. suerte.